estudiantes, buenos días con todos. Vamos a trabajar el día de hoy área de regiones cuadrangulares. Profesor, ¿cuáles son? El cuadrado, el rectángulo, el rombo y el paralelogramo. Ahora, profesor, nosotros sabemos que todos los lados del cuadrado son iguales. Todos los lados de un cuadrado son iguales. ¿Y cómo se calcula el área? Profesor, A elevado al cuadrado. O en todo caso, lado elevado al cuadrado. Ahí está, profesor, el área del cuadrado. Recuerda que todos sus lados son iguales. ¿Y cómo calculamos el área del cuadrado? Sería, profesor, A elevado al cuadrado. Profesor, vamos a pasar al rectángulo. Aquí está nuestro rectángulo, profesor. Y nosotros queremos saber el área de este rectángulo. Sería, profesor, la base B multiplicado por la altura h. De manera directa, entonces, profesor, el área del rectángulo sería la base multiplicado por la altura h. En otras palabras, B por h me va a dar, profesor, el área del rectángulo. Ya tenemos el cuadrado, tenemos el rectángulo. Y ahora, profesor, el rombo. A ver, para que no se equivoquen, profesor, todito él sería la diagonal mayor, que le he colocado la letra D mayúscula. La diagonal mayor. Y el profesor sería la diagonal menor, que le he colocado la letra D minúscula. Profesor, entonces, ¿cómo nosotros podemos calcular el área del rombo? Sería, profesor, la diagonal mayor multiplicado por la diagonal menor dividido sobre 2. De manera directa, entonces, la diagonal mayor multiplicado por la diagonal menor dividido sobre 2. Profesor, ahora vamos a pasar al paralelogramo. Profesor, el paralelogramo se parece o es semejante al rectángulo, solo que está un poco inclinado. Profesor, entonces, el área del paralelogramo se calcula parecido al área del rectángulo. Sería, profesor, la base B multiplicado por la altura h. Ahí está, profesor, el paralelogramo. La base B multiplicado por la altura h. Vamos a ver, profesor, entonces, el área del cuadrado, A elevado al cuadrado. El rectángulo, la base B multiplicado por la altura h. El rombo, diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Y el paralelogramo, que se parece o es semejante al rectángulo, profesor, la base B multiplicado por la altura h. Muy bien. Ahora solo vamos a recordar algo importante que hemos trabajado en álgebra. Profesor, entre paréntesis A más B multiplicado entre paréntesis A menos B. Profesor, yo tengo A más B multiplicado por A menos B. ¿A qué es igual? Profesor, a una diferencia de cuadrados. Sería, profesor, A elevado al cuadrado menos B elevado al cuadrado. Eso lo hemos visto en álgebra. Simplemente lo estamos recordando. Entre paréntesis A más B multiplicado entre paréntesis, profesor, A menos B. ¿Qué nos va a salir, profesor? Nos va a salir A elevado al cuadrado menos B elevado al cuadrado. Muy bien. Otra cosa importante que debemos de recordar. La raíz cuadrada de A multiplicado por la raíz cuadrada de A. ¿Cuánto nos va a salir, profesor? Nos va a salir simplemente A. Las raíces se eliminen y simplemente me va a quedar A. La raíz cuadrada de A multiplicado por la raíz cuadrada de A es igual a. Bien, eso es lo importante para trabajar el día de hoy. Y nos vamos a pasar a la página 60 de tu libro. La página 60 de tu libro menciona el ejercicio 1, que el área de este cuadrado es igual a 121 centímetros cuadrados. Y nos está pidiendo hallar el perímetro. Profesor, a ver, ¿cómo se calcula el área? Profesor, el área se calcula como ¿quién? Como el lado A elevado al cuadrado. Entonces, profesor, el lado A
elevado al cuadrado, ¿a quién debe ser igual? Debe ser igual a 121. Eso es lo que nos ha mostrado el dato, que el área de este cuadrado es igual a 121. Entonces, recordando cómo se calcula el área del cuadrado, el lado A al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale A, profesor? La raíz cuadrada de 121. Profesor, ¿y cuánto será la raíz cuadrada de 121? Profesor, sería 11. Muy bien. Pero el problema nos está pidiendo, profesor, nos está pidiendo el perímetro. O sea, profesor, tenemos que contar los cuatro lados. 1, 2, 3 y 4. Profesor, nos está pidiendo entonces 4 veces A. ¿Pero cuánto vale A, profesor? A vale 11. Y 4 por 11, profesor, ¿cuánto sería? Sería 44. Eso nos estaba pidiendo el problema número 1, el perímetro del cuadrado. ¿Cuánto mide su lado? Su lado mide 11. Profesor, como tiene 4 lados iguales, 4 por 11 debe ser 44. Profesor, vamos a pasar al ejercicio número 2 y nos está pidiendo, profesor, hallar el área del rectángulo. ¿Y cómo se calcula el área del rectángulo? Sería la base B multiplicado por la altura H. Entonces, profesor, ¿quién sería la base? Profesor, ¿quién sería la base? Raíz de 5 más 1, entre paréntesis, profesor, muy bien. Y va a estar multiplicado, profesor, por la altura. ¿Y cuánto es la altura, profesor? La raíz de 5 menos 1. Profesor, se parece a algo importante que acabamos de ver. Profesor, aquí tenemos A más B multiplicado entre paréntesis A menos B. Profesor, A vale la raíz cuadrada de 5 y B vale 1. La raíz cuadrada de 5 vale A y B vale 1. Profesor, ¿te recuerdas o no te recuerda esto? A más B multiplicado por A menos B. ¿Y qué cosa nos va a salir? Nos va a salir A cuadrado menos B cuadrado. Entonces, profesor, nos va a salir la raíz de 5 elevado al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Ahí está, profesor. A más B, A menos B. ¿Qué cosa nos va a salir? Nos va a salir A elevado al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Y qué se hace ahí, profesor? Ya sabemos que la raíz con el exponente se elimina, nos va a quedar 5. 1 al cuadrado sigue siendo 1. Y profesor, ¿cuánto es 5 menos 1? Gracias, profesor, sería 4. La respuesta para el problema número 2. El problema número 3, profesor, nos está pidiendo el área del rombo. La diagonal mayor sería, profesor, 5 por la raíz cuadrada de 2 y la diagonal menor 3 multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Pero sabemos, profesor, que el área sería la diagonal mayor multiplicado por la diagonal menor dividido sobre 2. Entonces, vamos a reemplazar nada más nuestra fórmula. La diagonal mayor, profesor, sería 5 raíz de 2. La diagonal menor, 3 raíz de 2. Dividido todo, profesor, sobre 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer paso por paso. Mira lo que vamos a hacer. Profesor, 5 por 3 sería 15, muy bien. Pero, profesor, aquí me va a quedar la raíz cuadrada de 2. Y aquí también me va a quedar la raíz cuadrada de 2. Dividido sobre 2. Ahora, ¿qué te recuerda? A ver, profesor, la raíz cuadrada de A multiplicado por la raíz cuadrada de A es igual a A. Entonces, profesor, aquí ¿a qué va a ser igual? Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto nos va a quedar, profesor? Nos va a quedar simplemente 2 dividido sobre 2. Profesor, ¿quién se va a eliminar? Este 2, con este 2 se elimina. ¿Y cuánto me va a quedar? Me va a quedar simplemente 15. Y esa sería la respuesta para el problema número 3. El problema número 4 nos está pidiendo, profesor, el área de este paralelogramo. ¿Cómo se calcula, profesor? La base multiplicado por la altura h.
Entonces, profesor, ¿cuánto vale la base? La base sería 12 raíz cuadrada de 6, multiplicado por la altura, que sería, profesor, 5 raíz cuadrada de 6. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar 12 por 5, profesor, sería 60. Y ahí nos va a quedar la raíz cuadrada de 6 multiplicado por la raíz cuadrada de 6. La pregunta para todos: raíz cuadrada de 6 por raíz cuadrada de 6, simplemente nos va a salir 6. Y profesor, ¿cuánto será 60 por 6? Y la respuesta sería 360. Bien, queridos estudiantes, y eso fue la clase para el día de hoy con todos los ejercicios.